Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy analizaremos el cálculo de límites a través de su forma algebraica. Esto mediante el conocimiento de las propiedades de los límites, las cuales analizaremos una a una a continuación. La primera propiedad, llamada de unicidad, hace referencia a que una función no puede aproximarse a dos límites distintos al mismo tiempo. Dicho de otra manera, para una función cuando x tiende a un valor, solo debe de llegar a un resultado. La segunda propiedad vamos a analizar cuando c es una constante, es decir, si yo quiero calcular el límite de una constante cuando x tiende a cualquier número, su resultado es la misma constante, pero veamos un ejemplo para que quede más claro. Determinemos el límite de 5 cuando x tiende a 2. Aplicando esta propiedad, obtenemos entonces que el límite de 5 cuando x tiende a 2 es igual a 5, es decir, a la misma constante que está bajo análisis. Esto se debe a que la función es una constante, no interfiere la x, por lo tanto no voy a hacer cambios en su resultado. Si aplicamos esto mismo para otro ejemplo, digamos el límite de 10 cuando x tiende a 2, pues también su resultado sería 10. Ahora veamos la propiedad número 3. Si x es una variable, entonces el límite de x cuando x tiende a a, recordando que a es cualquier valor numérico, es igual a dicho valor. Analicemos un ejemplo para que quede más claro. Calculemos el límite de x cuando x tiende a 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es el 2 al que tiende la x, lo voy a sustituir en lugar de la x que estoy analizando. Por lo tanto, su resultado es 2. Si les doy otro ejemplo, sería límite de x cuando x tiende a 7, pues entonces el resultado sería 7. En la propiedad número 4, si f de x es una función, entonces el límite de esta función cuando x tiende a es igual a evaluar la función con ese valor al que tiende la x. Ahí está asignado con una letra a. Nuevamente les aclaro que esta letra a en los ejercicios va a tomar un valor numérico, entero, positivo o inclusive fraccionario. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer o recordar es cómo evaluar funciones, que consistía en sustituir un valor en todas las partes donde aparece una x de la función y realizar las operaciones correspondientes. Veamos el siguiente ejemplo. Calculemos el límite cuando x tiende a 3 de la función 2x menos 5. Entonces, lo que yo voy a hacer es sustituir este valor 3, que es el que se le conoce como el valor a, en esta función. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces vamos a tener 2 por 3 menos 5. 2 por 3 es 6, menos 5, me queda un 1. Por lo que el límite de la función 2x menos 5 cuando x tiende a 3 es igual a 1. Propiedad número 5. Si c es una constante y f de x es una función, entonces su límite, cuando x tiende a, va a estar dado por la multiplicación de la constante por el resultado que tenga yo al evaluar la función con el valor al que tiende la x, es decir, con el valor a. Ejemplo, si yo tengo límite cuando x tiende a 2 de 3x, pues entonces voy a tener que calcular primero el límite de x, que nosotros sabemos que el límite de x es 2, porque x tiende a 2, y lo voy a multiplicar por la constante que lo acompaña, en este caso un 3. 3 por 2 es igual a 6. Recordemos que las propiedades solo tratan de explicarte los alcances de los límites. Algunos ejercicios de límites se pueden resolver con una propiedad o inclusive con dos distintas. Tú vas a elegir la que más te convenga o a la que más le entiendas. Propiedad 6.
si el límite de una función f de x cuando x tiende a es igual a L, y si tengo el límite ahora de una función distinta llamada g de x cuando x también tiende a es igual a m, entonces el límite de la suma o resta de estas dos funciones cuando x tiende a va a ser igual a la suma o resta de los resultados de las dos funciones. Ojo en esta propiedad que la x debe de tender al mismo valor en las dos funciones. ¿Para qué me sirve esta función? Bueno, cuando yo ya conozco los límites de dos expresiones, ya nada más realizo la operación que se me indica. Por ejemplo, aquí me piden el límite cuando x tiende a 4 de 3x cuadrada, que la voy a tomar como si fuera la función f, más 2x, que lo voy a tomar como la función g. Ahora aquí me dicen, si conozco que el límite de la función f es igual a 48, ya que el 4 se sustituyó en la x, 4 por 4 es 16 y 16 por 3 es igual a 48, y me dicen que conozco el límite cuando x tiende a 4 de la función 2x igual a 8, porque este 4 se sustituyó en esta x y 4 por 2 me dio este 8, entonces utilizando la propiedad 6 vamos a obtener que el límite cuando x tiende a 4 de la suma de estas dos funciones, 3x cuadrada más 2x, es igual a la suma de sus límites ya calculados, 48 más 8, que me da un total de 56. Nuevamente les repito, son propiedades que te ayudan a entender los límites. No significa que tienes que resolver tus ejercicios exactamente con las propiedades que tal vez se te hagan más complejas, sino simplemente tú puedes escoger la propiedad más sencilla y hacer el problema completamente directo, como pudo haber sido aquí el caso. Este 4 sustituirlo en esta x y en esta x y realizar las operaciones indicadas. Ahora continuemos con la propiedad número 7. Si el límite de una función f de x cuando x tiende a es igual a L y el límite de una función g de x cuando x tiende a es igual a m, entonces si me piden calcular el límite de la multiplicación de estas dos funciones, su resultado va a ser la multiplicación de los dos límites encontrados independientemente. Es algo similar a la propiedad número 6, nada más que en lugar de hablar de suma y resta, estamos hablando de una multiplicación. Entonces, con el mismo ejemplo anterior, podemos explicar esta propiedad. Vamos a determinar el límite, cuando x tiende a 4, de la función f por la función g. Si se conoce ya el valor del límite de la función f, en este caso nuevamente 48, y conozco el valor del límite de la función g, en este caso 8, aplicando la propiedad 7, entonces el resultado correspondería a multiplicar 48 por 8, que en este caso me da 384. Propiedad número 8. Ahora en lugar de multiplicación vamos a analizar nuevamente el cálculo del límite de una división de dos funciones distintas cuando tienden a un mismo valor su límite. Nuevamente tenemos un resultado para la función f y un resultado para la función g. Entonces si me piden la división de estas dos funciones y calcular su límite, yo lo único que tengo que hacer es dividir el resultado de la función f, de la primera función, entre el resultado de la función g, que es la segunda. Siempre y cuando tengamos mucho cuidado de que la segunda función no me dé un resultado de 0, porque si tengo un 0 para la segunda función, no puedo calcular de esta manera el límite de esta división de funciones, sino que tendría que emplear otro método que veremos más adelante. Retomemos otro ejemplo, este es un poquito distinto. Me dice que calcule el límite cuando x tiende a 4, recuerden que decir tiende a 4 se refiere a se acerca a 4, de la función 3x cuadrada que está siendo dividida por una función llamada 2x menos 1. Si conocemos el límite de la función f, 3x cuadrada,
igual nuevamente a 48 y conozco el límite de la función 2x menos 1, en este caso igual a 7, entonces, aplicando la propiedad, su resultado será la división del 48 entre 7. Para este caso, me resulta 6.85 como el valor del límite ya final. Por último, analicemos la propiedad número 9. En este caso, la propiedad 9 habla de utilizar radicales, es decir, vamos a sacar el límite de expresiones que están dentro de una raíz. Sea una función f de x que estamos calculando su límite cuando x tiende a un valor, y conozco yo ya el valor de ese límite, denominado aquí por L, entonces, si se me pide calcular el límite cuando x tiende a dicho valor de una raíz n, recuerden que n puede tomar cualquier grado mayor a 1, de la función f de x, lo que yo voy a hacer es calcular en sí la raíz completamente de todo el límite que me pidieron calcular anteriormente. O dicho de otra manera, si ya tengo el resultado del límite, simplemente a ese resultado le saco la raíz que se me esté pidiendo. Pero analicémoslo con un ejemplo. Bueno, no sin antes aclarar que la L debe de ser mayor o igual que 0, es decir, no puedo calcular raíces para números negativos. Y n debe de ser cualquier entero positivo. Estas propiedades de límites no se alteran cuando x tiende a, sino que se reemplaza por la x cuando tiende a por la derecha o cuando tiende a por la izquierda. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Me piden calcular el límite cuando x tiende a 6 de la función 4x más 1, pero que está siendo afectada por una raíz. Es decir, me piden el límite de la función raíz de 4x más 1. Si yo conozco o puedo calcular que el límite cuando x tiende a 6 de 4x más 1 es igual a 25, ya que 6 por 4 me da 24, más 1 me da este 25. Si ya conozco este valor y me están pidiendo una raíz cuadrada, recuerden que cuando no se escribe el grado de la raíz se considera que es cuadrada, entonces aplicando la propiedad 9, lo único que tendría que hacer yo es al 25 que ya conozco, sacarle la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Estas son las propiedades que se tienen para resolver algebraicamente los límites. La idea central al resolver límites de manera directa, a través de las propiedades que hemos analizado, es que el valor al cual tiende la x o al cual se acerca la x, como en este ejemplo que es 3, se sustituya en los lugares donde aparece la x dentro de la función. Por ejemplo, para este caso solo aparece una vez la x, y realizar las operaciones correspondientes como vimos en las evaluaciones de funciones. Entonces, si yo multiplico, ahora el nuevo valor para x fue 3, lo multiplico por 2, me da un 6, y le resto 5, entonces el resultado para este ejercicio es igual a 1. Es decir, el límite cuando x tiende a 3 de la función 2x menos 5 es igual a 1. Lo mismo sucede para expresiones más complejas. Tenemos este otro ejemplo que dice calcular el límite cuando x tiende a menos 5 de la función 6x cuadrada menos 3x más 2. Este menos 5 lo tendría que sustituir yo en esta x y en esta de aquí. Menos 5 al cuadrado me da 25 y 25 por 6 me da 150. Ahora, menos 5 por menos 3 me daría más 15. Entonces tengo 150 más 15 más este 2. El resultado de este límite sería 167. Espero y que tengan este resultado correcto, si no habrá necesidad de corregirlos para poderlos evaluar
de una mejor manera. Si observamos en los siguientes ejercicios, ya nos metemos a la multiplicación de dos funciones. Pudiéramos asignarle esta a la función f, esta a la función g, los podemos resolver por separados y al último aplicar la propiedad correspondiente, que sería lo que me resulte aquí, multiplicarlo por lo que me resulte acá. Lo mismo para estos otros ejercicios que ya habla de divisiones, tenemos uno con radicales, otro con radicales y así sucesivamente. A final de cuentas, lo más importante es que sustituyan correctamente el valor al cual tiende la x y realicen en el orden correcto las operaciones que ahí se les indica. Bueno, jóvenes, espero y les sirva mucho este video para poder entender mejor el tema de límites y para estar preparados para los siguientes temas que ya son un poquito más complejos. Muy buenas tardes.